¿Saben qué es lo más perturbador de este caso? No es la llamada, no es el pacto. Es que 9 años después, cuando el conductor decidió investigar al hombre que llamó en vivo, murió exactamente 10 días después. Juan Ramón Sáenz fue la voz de La Mano Peluda durante años. Escuchó miles de historias hasta que en el 2002 recibió una llamada que terminó en gritos de terror en vivo. Lo que casi nadie cuenta es lo que ocurrió cuando ese caso volvió a investigarse años después. Y hoy vamos a reconstruirlo, con grabaciones, fechas exactas y una cronología que no debería existir. Así que, bienvenidos a Ryusaki TV. Comenzamos. Ok, antes de meternos de lleno, necesitan conocer a Juan Ramón Sáenz. Nació en 1962 en Ciudad de México. Y desde chavo le fascinaba lo paranormal, pero escuchen bien, no era uno de esos conductores que se burlaba de todo. Juan Ramón estudiaba esto, le gustaba, leía sobre esoterismo, demonología, parapsicología. Para él esto era real, no un entretenimiento como lo tomaban otros. En 1995, cuando tenía 33 años, se vuelve el conductor de La Mano Peluda, que seguramente has escuchado de este programa, en la 104.1 FM, un programa nocturno de radio de 10 de la noche a medianoche, puro contenido paranormal. ¿Y saben por qué Juan Ramón era perfecto para el trabajo? Su voz. Esa voz profunda y pausada que te hacía sentir seguro, aunque estuvieras escuchando la historia más aterradora. Era empático, nunca se burlaba, trataba a cada persona que llamaba con respeto genuino. Durante 16 años, este hombre escuchó más de 53,000 llamadas, imagínense, 53,000 historias de fantasmas, posesiones, cosas inexplicables. Y no es que solo las escuchara y ya, Juan Ramón las sentía, se involucraba. Tenía familia, vida normal, pero cada noche, de lunes a viernes, se sumergía en el miedo de otras personas. Era su trabajo, era su pasión. Para 2002 La Mano Peluda era enorme. Millones de mexicanos lo escuchaban y personas quizás de otro lado. Religiosamente, Juan Ramón se convirtió en la voz del terror nocturno. El tipo al que le contabas lo que no le contabas a nadie más. Pero aquí está el detalle que nadie piensa. ¿Qué le pasa a alguien que escucha 53,000 historias de terror? ¿Qué le hace a tu mente exponerte tanto al miedo ajeno durante 16 años? Juan Ramón probablemente lo sabía, pero ignoró. Y esa noche del 2002, cuando sonó el teléfono y Josué Velázquez estaba del otro lado, Juan Ramón no tenía idea de que acababa de recibir la llamada que eventualmente acabaría con su vida. Una noche normal en La Mano Peluda. Suena el teléfono, imagínense, ¿no? Juan Ramón contesta, como siempre. Del otro lado, Josué Velázquez, el otro protagonista de esta historia. Un mexicano como de 20 años llamando desde California. Al principio suena como cualquier historia. Josué cuenta que se fue a Estados Unidos de niño con su familia, el sueño americano y toda la cosa. Pero cayeron en crisis económica, trabajaban todo el día, apenas comían. Y aquí empieza a ponerse todo un poquito más raro, más extraño. Hace 14 años, Sí. mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión... Bueno, llegaré al punto, señor. Me encontré un libro de brujería. Donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rojo. Josué dice que desesperado buscó una salida en las artes oscuras. Y no estoy hablando de jugar con una ouija. Josué pasó 5 años intentando hacer un pacto con entidades demoníacas. Juan Ramón ha escuchado cosas así antes. Gente que dice invocar cosas, que se asustan. Fin de la historia. Pero entonces Josué dice algo diferente. Dice que lo logró. Que hizo el pacto. El trato, dinero, poder a cambio de su alma. Pero ¿saben cuál era la condición? Para sellar el pacto tenía que sacrificar a alguien de su familia. Y Josué, ¿a quién eligió? A su abuela. Dígame si no se les puso los pelos de gallina al escuchar esta parte. Yo ya...
Ya, perdón. Y a mi abuela la maté. La dormí, la desvestí y la empecé a cortar. Era un proceso largo, con muchas cosas, sin luz, pero sin embargo yo veía. Es impresionante ver cuando alguien se está muriendo y que tú puedes decidir sin seguirle tapando la boca o dejarle entrar aire. Yo no moví mi mano. ¿Y eras tú quien hacía estos actos sanguinarios? Sí, yo los encabecé. Yo los dirigí. A veces sí hubo gente más. ¿Tenías plena conciencia de lo que hacías? Sí. ¿Por qué? Porque su abuela había vivido más. Era la más anciana de la familia. Juan Ramón en ese momento probablemente pensó, ¿esto es real? Porque Josué no estaba contando una historia, estaba confesando prácticamente un asesinato. En vivo, frente a miles de personas, Josué continúa y dice que después del supuesto asesinato, las huellas desaparecieron, como si nunca hubiera pasado. Nunca lo investigaron y el dinero empezó a llegar. Todo mejoraba, pero había una cláusula. No podía compartir su riqueza con nadie. Su familia empezó a alejarse y cuando Josué intentó romper el pacto, las entidades comenzaron a acecharlo. Juan Ramón sigue con la entrevista. Profesional como siempre, pero algo en el tono de Josué era diferente. Algo que después de 53,000 llamadas, Juan Ramón podía detectar. Y entonces pasó lo impensable. Mientras Josué describía cómo las entidades lo perseguían, su voz empieza a cambiar. Habla de apariciones, sombras moviéndose, voces susurrándole de que su muerte está cerca, que saben que están contando su historia, que lo van a castigar. Juan Ramón intenta mantener la calma, hacer las preguntas correctas, pero pueden sentir que esto está escalando rápido y entonces Josué empieza a gritar. No era actuación, miles de radioescuchas escucharon esos gritos en tiempo real. Josué gritaba que ellos estaban ahí, que lo veían, que lo querían matar. Me dijeron que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos. Josué va a usar palabras, te está mintiendo. Ya no hables con ellos, Josué, por favor. Ahorita que estaba uno aquí, les dije que de cosas y me mordí la lengua, ¿no? Mi lengua se me mordía y yo... ¿Qué debo de decirles para poder correrlo? En el nombre de Cristo Jesús, vete. No prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. No, es que Dios mío, no, yo no escucho nada, No escuchas nada. No escucho nada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en este momento declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando, güey? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte el casco de la salvación. Yo haré cuanto me pidan. Me están atormentando aquí, me está picando mis costillas un demonio. Necesitas a Cristo en tu corazón. Pero Dios. Dile a Cristo, entra a mi corazón, Jesús. Díselo, Josué, por favor. Dile, Jesucristo, entra a mi vida. Entra a mi vida, por favor. Toma mi corazón. Toma mi corazón. Desecho todo lo que yo hice. Perdóname por lo que hice. Lo desecho en el nombre de Cristo. Lo pido y lo desecho en el nombre de Cristo. Su terror era real, visceral, escalofriante. La línea se cortó. Silencio. En la cabina, en miles de hogares mexicanos, silencio total. Juan Ramón, por primera vez en 16 años, no supo qué hacer. Cortó a comerciales, su equipo estaba en shock. Llamó a un pastor para pedirle consejo. Nadie sabía si lo que acababan de presenciar era real o una broma macabra, bien hecha, bien ejecutada. Intentó contactar a Josué de nuevo y sorprendentemente lo logró. Josué contestó, pero su voz sonaba diferente, más calmada.
Decía que la situación se había controlado, que las entidades se habían ido por los momentos, por ahora. El programa terminó, pero esa llamada quedó grabada para la historia. Se convirtió en legendaria, la llamada más aterradora que la mano peluda recibió jamás. Juan Ramón intentó mantener contacto con Josué después. Le preocupaba de verdad, quería ayudarlo, pero con el tiempo perdieron comunicación. Josué desapareció durante unos 9 años. El caso quedó archivado, una de esas historias raras que forman parte del folclore del programa. Pero Juan Ramón nunca olvidó. Algo en esa llamada se quedó con él, en su mente, persiguiéndole día y noche. Para 2011, Juan Ramón ya no solo hacía radio, había evolucionado todo, le iba muy bien. También trabajaba en la TV, con un programa llamado Extranormal. Investigaban casos paranormales con equipo completo, cámaras, investigadores, todo el arsenal que se pudieran permitir para el programa. Y Juan Ramón tomó una decisión, iba a buscar a Josué de nuevo, iba a cerrar ese caso que lo había perseguido durante 9 años. No sé cómo lo encontró, pero lo hizo. Y le propuso hacer una entrevista en video. Obviamente Josué aceptó. Pero aquí viene lo raro. Josué puso condiciones muy específicas. Primera condición, la entrevista tenía que ser en un lugar rodeado de agua. Según Josué, el agua era de protección contra las entidades. Segunda condición, tenía que ser en un lugar secreto que solo él conocería. Nadie más podía elegir la localización. Yo les pregunto esto, ¿no les parece extraño? ¿Condiciones tan específicas? Juan Ramón, obsesionado con documentar el caso, aceptó, obvio. Quería saber qué sucedía. 19 de mayo del 2011, esa fecha es importante, así que acuérdense. Juan Ramón, su camarógrafo y el investigador Mario Estrada viajan al punto que Josué indicó. Según reporte fue en Chalchimico, rodeados de canales de agua. Llevaron todo el equipo de cámaras, grabadoras, lo que necesitaran. Esta iba a ser la entrevista definitiva. Cuando llegaron, el equipo después dijo que el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera denso. Una sensación de opresión que no podía explicar. Y ahí estaba Josué, 9 años después de aquella llamada. Las cámaras se encendieron y comenzó la entrevista que cambiaría todo. Este video existe, está en internet, pueden verlo y créanme, es inquietante. Se me encajaban, cosas que yo hacía cuando uno entra en un estado de excitación. Josué aparece en cámara, confirma todo, el pacto, el sacrificio de su abuela, las entidades acechándole. Describe cómo cada noche escucha voces, cómo ve sombras, cómo sabe que va a venir por él. Pero aquí está lo que nadie habla. Su lenguaje corporal no cuadra con sus palabras. Dice estar aterrado, pero sus ojos están vacíos. Su postura está relajada. No hay miedo real en su cara. Juan Ramón, empático como siempre, intenta ayudarlo. Le dice que busca ayuda religiosa, psicológica, porque puede que simplemente sea un problema psicológico. José responde que ya lo intentó todo, que nada funciona, que está condenado. Y entonces pasa algo que el equipo notó, pero no entendió en ese momento. Escuchen bien esto, porque es importante. Cuando se despiden, Josué se acerca a Juan y le da la mano derecha. En esa mano lleva un anillo raro. Juan Ramón la estrecha con tranquilidad y confianza, pero a los demás del equipo, al camarógrafo y a Mario, Josué les da la mano izquierda sin anillo. ¿Por qué esa diferencia? Nadie lo supo. Algunos después dijeron que parecía algún tipo de ritual, que el anillo tenía significados, pero en ese momento nadie le dio importancia, nadie analizó más allá. Hay otro detalle crucial que necesitan saber. Durante toda la entrevista, Juan Ramón se veía incómodo. Varias veces se llevaba la mano al estómago,
como si algo le molestara. El estómago, donde días después se le desarrollaría la infección mortal. Piénsenlo, la entrevista terminó, el equipo empacó, Josué desapareció entre los canales, Juan Ramón y su gente regresaron a la ciudad. Juan Ramón probablemente sintió alivio. Listo, cerré el caso, ya puedo seguir adelante. No sabía que le quedaba exactamente 10 días de vida. Lo que buscaba era un reemplazo. Piénselo, Josué necesitaba entregar a alguien a las entidades para liberarse del pacto. Y Juan Ramón, con toda su apertura espiritual, con toda su empatía, con 16 años de exposición a lo paranormal, parecía ser la persona perfecta, o al menos parecía ser la persona perfecta a los ojos de Josué. Bajo esta teoría, las condiciones de la entrevista cobran otro sentido. El lugar rodeado de agua no era protección, era parte del ritual. El sitio secreto era para que nadie interfiriera. El anillo en la mano derecha era el objeto ritual. Y cuando Juan Ramón estrechó esa mano, el pacto se selló, las entidades encontraron su nueva víctima. La bacteria que mató a Juan Ramón no fue natural, fue la manifestación física de un ataque espiritual. Los accidentes del equipo fueron advertencias y la muerte en 10 días exacto fue el cumplimiento del ritual. Suena loco. Esperen. Ahora vamos a una teoría más escéptica. Los escépticos dicen fue pura mala suerte médica. Juan Ramón contrajo una bacteria gastrointestinal. Eso pasa. Bacterias como E. coli agresivas pueden matar en días. El timing fue coincidencia. Los accidentes del equipo se explican fácil. El camarógrafo tenía una hernia que finalmente necesitó cirugía. Mario tuvo un accidente de auto normal. Accidentes pasan obviamente todo el tiempo. Josué es un mitómano, un tipo con problemas mentales que inventó una historia para ganar atención. Nunca mató a nadie, nunca hizo ningún pacto. Y si Juan Ramón murió después, fue pura mala suerte y un timing perfecto. Pero aquí está lo que ninguna teoría explica bien. ¿Por qué 10 días exactos? No 5, no 15, no un mes. 10 días exactos del encuentro hasta la muerte. ¿Por qué una bacteria tan agresiva que los médicos no pudieron controlar? ¿Juan Ramón estaba sano antes? ¿Por qué 3 personas de su equipo de 3 tuvieron problemas graves en 2 semanas? ¿Por qué Juan Ramón se veía incómodo durante toda la entrevista tocándose el estómago justo donde días después se desarrollaría esa infección? Los escépticos dicen coincidencia, los creyentes dicen ritual cumplido. Ustedes decidan, pero las condiciones son demasiada coincidencia. Yo quiero leerles los comentarios y ver qué piensan ustedes. ¿Qué creen ustedes que fue? ¿Fue una coincidencia perfecta, un timing perfecto o fue un ritual? Unas semanas después de la entrevista, el camarógrafo que filmó todo tuvo que ser operado de emergencia. Hernia. Día después, Mario Estrada sufre un accidente de auto grave por poco y no lo cuenta, y Juan Ramón empezó a sentirse mal. Primero fue malestar leve, náuseas, algo que comí. Pensó, pero el dolor se intensificó rápido. Al vientre, también yo llegué a sentir una molestia en mi estómago. Nos empezamos a dar cuenta que no fue lo único que sucedió. También nos enteramos que uno de los camarógrafos que estaba, nuestro compañero Luis Ernesto, que estaba grabando la nota, también cayó al hospital. Es que días después yo tuve que entrar a quirófano por un problema abajo de mi vientre, una hernia que me dio problemas. Uno de nuestros compañeros, Mario Estrada, tuvo un accidente automovilístico muy fuerte. Me fui a descansar y cuando yo iba ya hacia mi casa, iba manejando normal, tranquilo, las calles prácticamente vacías, porque pues después de la medianoche no hay mucho tráfico como en cualquier ciudad. Y de pronto sale un carro detrás de mí,
pero se me cierra muy bruscamente, pero no vi ningún carro que estuviera cercano, y de pronto salió y me descontroló porque se me cerró muy fuerte y fui a chocar contra un poste. Nos empezamos a dar cuenta que todos esos eventos con gente que tuvo que ver con la nota se estaban desencadenando uno a uno, y nos empezó a dar como curiosidad de, bueno, esto es demasiado. 29 de mayo del 2011. Grábense esa fecha, 29 de mayo, 10 días exactos después de la entrevista con Josué. Juan Ramón es internado en emergencia. El diagnóstico: peritonitis aguda, bacteria gastrointestinal extremadamente agresiva. La infección estaba destrozando su sistema digestivo. Los médicos hicieron obviamente de todo para salvarlo: antibióticos, cirugía, todo el arsenal médico, pero el cuerpo de Juan Ramón no respondía. La bacteria era demasiado fuerte. La sepsis se extendió. Esa misma noche, a las pocas horas de ser internado, Juan Ramón Sáenz se va. 48 años, una carrera brillante, una voz que acompañó a millones durante 16 años. Todo terminó en 10 días. México entero quedó devastado. La mano peluda perdió a su conductor. El programa no continuó. Nadie quiso reemplazarlo. Era imposible. Juan Ramón era el programa. Josué desapareció después de la muerte de Juan Ramón. Durante 13 años nadie supo de él. No habló, no apareció, se esfumó. El lugar en Xochimilco, identificado públicamente, Josué nunca reveló dónde fue exactamente. Y el caso quedó como uno de los misterios más perturbadores de México. Obviamente, Josué apareció de nuevo, dando entrevistas, dando su explicación, su punto. Lo verán en muchos podcasts ahora. 13 años después de la muerte de Juan Ramón, Josué Velázquez reapareció. Lo invitaron a podcasts paranormales y por fin contó su versión completa. ¿Y saben qué dijo? Que lleva más de la mitad de su vida practicando brujería, que tiene conocimientos esotéricos profundos, que cuando contactó a Juan Ramón pensaba que era un liberador espiritual, no un conductor. No tiene nada de sentido eso. Un liberador espiritual no va a estar por la radio. Y aquí viene lo más fuerte. Josué niega haber causado la muerte de Juan Ramón. Dice que Juan Ramón ya tenía un trabajo de brujería hecho desde Brasil por enemigos, que su muerte fue por esa maldición y que su encuentro solo coincidió. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue verdad? ¿Es verdad lo que dice? ¿Es Josué acaso un mentiroso? Porque hoy Josué tiene Instagram y TikTok, ofrece servicios espirituales, amuletos, hierbas, rituales, sigue practicando sus trabajos, ¿vale? La grabación del 2002 está en internet, la pueden escuchar, los gritos están ahí, el video de 2011 también existe, pueden verlo, el apretón de mano, el anillo, la incomodidad de Juan Ramón, todo está ahí, todo lo está registrado, los registros médicos confirman. Juan Ramón murió el 29 de mayo del 2011 por peritonitis aguda. Los testimonios de Mario y del camarógrafo sobre sus accidentes están documentados. La cronología es verificable. Los hechos están ahí. Lo que cada uno interpreta es otra cosa. Entonces, ¿qué mató a Juan Ramón Sáenz? ¿Paranormal o ciencia? Miren, la evidencia paranormal: un tipo dice tener un pacto, hace una llamada aterradora, 9 años después acepta una entrevista bajo condiciones rituales, da la mano con anillo, 10 días después el entrevistador ya no está entre nosotros. Las otras 2 personas del equipo también sufren cosas graves. Ahora, la evidencia escéptica: médicamente fue una bacteria, las bacterias agresivas existen. No hay prueba física de ningún pacto. Josué podría ser prácticamente simplemente un mitómano. Las coincidencias son posibles. No les voy a decir qué creer. La evidencia está ahí, ustedes decidan. Pero lo innegable es que Juan Ramón murió. Eso es real. Su familia lo perdió. Millones de radioescuchas perdieron esa voz que los acompañó en las noches. Hay cosas que la ciencia no puede explicar completamente todavía.
El universo tiene secretos y a veces la línea entre la realidad y el misterio se borra. Juan Ramón Sáenz era real, tenía familia, sueños, pasión por entender lo inexplicable y ya no está. Eso es un hecho, sin importar la explicación que prefieran. Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero la próxima vez que escuchen una historia paranormal, cuando sientan ese escalofrío, recuerden que Juan Ramón pasó 16 años enfrentando ese miedo y que algo, bacteria o entidad, lo alcanzó al final. El guardián de las voces nocturnas se convirtió en leyenda y pagó el precio más alto. Y pues nada, chicos, esto fue todo el video. Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan que fue ustedes? ¿Ritual o simplemente una bacteria? ¿Qué creen ustedes que fue? Déjenmelo en los comentarios y díganme si les gustó este video. Nos vemos en un próximo video. Mi conclusión sería, si tendría que dar una conclusión, que Josué es más un mitómano que otra cosa. Pero bueno, hay cosas que nosotros no conocemos. Y nada, si te gustaría ver otro video sobre cuestiones paranormales, te dejo aquí el de la casa con 200 demonios y te dejo por aquí también un caso sobre Pogo, el asesino en serie. El payaso que inspiró a Pennywise. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Chao, chao.